Historia de la filosofía, por Franco Restaino. Volumen 4, 185, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 2, capítulo 9. El pensamiento ético-político, Rawls y Nozick. Desarrollos de la ética. 1049. De la metaética a la ética práctica. En la exposición de las teorías ético-políticas de Rawls y Nozick, hemos llamado varias veces la atención sobre la común posición anti-utilitarística de estos dos importantes pensadores, conscientemente empeñados en construir y proponer alternativas a la corriente utilitarística dominante en la tradición analítica. Tanto en el campo de la problemática ética como en el de la problemática política, Rawls y Nozick partían de posiciones filosóficas de fondo que en el debate de estos decenios se definen como intuicionísticas o neo-intuicionísticas. En efecto, a diferencia de la tradición utilitarística, que desde Hume a Bentham, desde Mill a Sidgwick y a los más recientes filósofos analíticos, se propone argumentar y en cierto modo demostrar los principios ético-políticos. Los intuicionistas parten de conceptos para los cuales no se propone ninguna argumentación lógico-demostrativa. Son conceptos, por ejemplo, los de justicia, equidad, igualdad en Rawls, los derechos individuales, libertad, propiedad en Nozick, asumidos en su acepción intuitiva y en su significado considerado tan conocido y universalmente aceptado que no tienen necesidad de ninguna demostración. Rawls y Nozick no han sido los únicos, a partir de los años 70, en poner en discusión la tradición utilitarística en sus diversas versiones presentes en la filosofía analítica. En el ámbito de esta última, otros filósofos interesados en problemas de ética, S. Hampshire, B. Williams, T. H. Nagel, o de teoría política, sobre todo D. Dworkin, en particular en el área inglesa, han avanzado críticas ulteriores a las posiciones utilitarísticas, proponiendo diferentes versiones de intuicionismo. Un caso particular, por ejemplo, ha sido la publicación en el año 1973 del volumen Utilitarism, For and Against, en el cual, con dos ensayos contrapuestos, JJ C. Smart y B. Williams proponían las razones respectivamente a favor y en contra del utilitarismo. El volumen es importante porque señala y documenta, además de esta específica divergencia teórica, un momento de cansancio y de agotamiento en la manera de tratar los problemas de la ética en el ámbito de la filosofía analítica. Es la manera comúnmente llamada metaética, es decir, un tipo de acercamiento a los problemas de la moral que deja de lado los problemas éticos reales, las cuestiones normativas y prácticas, y en cambio privilegia los problemas del lenguaje moral, de los mapas lingüísticos y conceptuales utilizados en las argumentaciones morales. A esta metaética hicieron aportaciones fundamentales en los años 50 y 60 R. Hart, S. Toulmin, P. Noel Smith, en obras que han llegado a ser clásicas en la filosofía moral de ámbito analítico oxoniense. Muchas y variadas razones han producido aquel cansancio y aquel agotamiento de la metaética en el curso de los años 60. En particular, creemos, la aparición de fuertes problemas políticos en las jóvenes generaciones en los años 60 y 70 han contribuido a hacer perder el interés por los refinados ensayos de análisis lingüístico conceptual que luego dejan las cosas como estaban. A esta razón se debe añadir, obviamente, también la aridez de las discusiones y la limitación a temáticas a menudo demasiado sutiles o menudas para poder seguir alimentando el interés y la participación. Distintas han sido las vías de salida de la metaética en el curso de los años 70 y en los años 80. Una primera, como hemos visto en Rawls y Nozick, ha sido la de afrontar de nuevo a lo grande los problemas ético-políticos y los interrogantes de fondo relativos a los individuos, a la sociedad, al Estado, a las libertades, con interesantes análisis de los problemas propuestos sobre todo por nuevas generaciones, por ejemplo en Rawls, desobediencia civil, objeción de conciencia y demás, recuperando una corriente de filosofía comprometida en problemas que implican a la colectividad, Mill, Russell, Chomsky, por citar algunos de los nombres más significativos. Una segunda vía de salida, interna a la filosofía analítica,
está representada por los importantes desarrollos recientes del pensamiento ético de R. Hart, máximo representante en el pasado de la metaética y hoy con la obra Moral Thinking de 1981, máximo representante de una nueva versión de utilitarismo y por lo tanto de una ética normativa que aún no desmintiendo ni abandonando algunas temáticas metaéticas ha suscitado gran interés y debate. Una tercera vía de salida, procedente de una experiencia interna a la filosofía analítica, pero que ha desembocado en una posición abiertamente post-analítica, es la de pensadores como Che Taylor, que propone nuevamente a la cultura angloamericana de los años 70 el pensamiento de Hegel y se inspira en los pensadores del romanticismo alemán para construir una alternativa al utilitarismo y, más en general, al racionalismo. Y sobre todo como A. McIntyre, que en una obra de gran resonancia, After Virtue, de 1981, rechaza también la tradición racionalístico-individualística, emotivismo, utilitarístico en el terreno de la ética, culminada en Nietzsche, y se inspira en Aristóteles y en S. Benito, para construir una ética de las virtudes en plural que se contraponga a la ética típica del racionalismo de origen iluminístico. Una última vía de salida, la que ha implicado e implica a más sectores disciplinares tradicionales y más allá de estos a la opinión pública en general, es la de la ética práctica y ética aplicada. En su triple articulación fundamental, bioética para los problemas humanos, derechos de los animales, ética ambiental, la ética aplicada propone problemas que en estos últimos años han llegado a ser a veces acuciantes y urgentes, mucho más que los que quedan a sus espaldas: desobediencia civil, objeción de conciencia, temáticas sobre el divorcio, problemas de las minorías, liberación de las mujeres, y que de algún modo han contribuido a hacerlas nacer y desarrollarse. Son problemas ligados al aborto, a las diferentes técnicas de fecundación, a la eutanasia y aún aquellos relativos a la utilización de los recursos ambientales, con aspectos cada vez más frecuentemente dramáticos, explosiones de centrales nucleares o de fábricas químicas, desastres ecológicos debidos al transporte o a la elaboración del petróleo y otros, y aquellos relativos a la utilización de los animales, problemas relativos a la caza, a las pieles, a la vivisección y semejantes. Sobre estos temas, que implican directamente a filósofos, teólogos científicos, técnicos, políticos y gente común, los niveles de elaboración teórica no son muy elevados respecto a los temas y problemas más tradicionales de la ética, pero el debate es vivísimo y cada vez más amplio, puesto que la implicación de la gente común es a menudo directa e inmediata. Con el fin de contemplar el cuadro de los recientes desarrollos del debate ético, consideramos oportuno detenernos sobre dos autores que a nuestro parecer aparecen como los más maduros exponentes y representantes de aquellas que hemos indicado como la segunda y tercera vía de salida de las problemáticas de la metaética dominantes en la cultura filosófica angloamericana, hasta principios de los años 60, R. M. Hart y A. McIntyre, cuyas obras más orgánicas aparecieron el mismo año, en 1981.